Con tus crisis existenciales de la noche te alcanza para una saga. En fin, la esquizofrenia. No sé qué, no sé. Me acabo de entrar. Actuando una película de miedo y todavía que pasen cosas raras en el cero, o sea, te vas a sacar más de onda. Que no era broma. Entrada, no tanto. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Él es Fernando, ella es Miriam, yo soy Isaac y nosotros somos Las Mascotas Maravilla. Bueno, en el capítulo anterior quedamos pendientes en resolver una pregunta que era sobre cómo la industria del cine se aprovecha a veces pues de las tragedias o de cosas no tan positivas para realizar productos comerciables. Por ejemplo, en el capítulo anterior tratamos los asesinos seriales y vimos cómo realizan demasiadas series y películas sobre ellos. Entonces el día de hoy estaremos hablando sobre eso, sobre cómo la industria del cine hace películas basadas en hechos reales. ¿Realmente es cine? Porque, ¿qué es una película basada en hechos reales? Una película basada en hechos reales. Mira, Isaac, para tu información, una película basada en hechos reales se da a conocer un suceso importante que ya pasó. Okay. O se puede rendir homenaje a un personaje. O, pues sí, explicar un evento que pasó. Por ejemplo, han pasado muchos eventos, como por ejemplo el Titanic. Ajá. Y esa película se hizo muy famosa con Leonardo DiCaprio. Okay. Y así han pasado pasado muchos eventos y que han sido reconocidos mundialmente, y pues la industria de las películas se aprovechó de eso e hizo una película. Eso es. Sí, pues exacto, o sea, más que nada sí se capta la diferencia, o sea, una película que es ficción es 100% inventada, pero una que es basada en hechos reales, pues Está basada en... parte de una idea que realmente sí pasó, y ya de ahí es justamente lo que analizaremos. Entonces, espero estén listos y este es el tema que vamos a analizar hoy. Ok, chicos, todos recuerden que como siempre nuestra sección de comentarios para el público estará 100% abierta. La estaremos leyendo durante todo el episodio de hoy, entonces cada quien estará leyendo sus preguntas, y recuerden que también ya vamos a agregar comentarios para que al final no sean muchos. A ver, Isaac, ¿sabes por cómo surgió una película basada en hechos reales? No, pues la verdad sí me he preguntado, pero no. ¿Y tú, Miriam? No sé. Pues nos damos, bueno, yo creo que todos nos damos una idea más o menos en qué se basa, pero ¿qué nos puedes decir tú? Dinos. No, pues miren, una película basada en hechos reales es una película donde la industria del cine se aprovecha de cualquier, ¿cómo lo diré? De cualquier suceso importante en el mundo. Por ejemplo, acabo de recordar el Titanic. El Titanic, ¿cómo pasó? Fue el barco más grande que ha existido, ¿sí o no? En su tiempo, Bueno, y ahorita, en su tiempo, ¿no? bueno, en su tiempo, digamos. Ahorita ya no, ahorita ya existe acá el yate. Ajá. Y pues, ¿cómo que pasó con el Titanic? Chocó acá contra un iceberg acá. De hecho, la industria de las películas pues, se basó en el Titanic, ¿no? Okay. Acá poniendo a Leonardo DiCaprio, que me parezco yo a Leonardo DiCaprio, ¿sí o no? La verdad. Sí, se trata de sucesos que han pasado, por ejemplo, si no mal recuerdo, en 2012, no, 2016, se hizo una película del El Atentado. Una película que pasó en hechos reales. Neta. Sí, bueno, es que yo he visto que sí hay muchas películas basadas en hechos reales, unas bonitas y otras no tan bonitas. Por ejemplo, pues en el capítulo anterior vimos sobre los asesinos seriales, o sea, cómo hay, pues tú, Miriam, tú que conoces de ese tema debes saber que hay muchas series y Sí, o películas sea, de eso. de asesinos seriales, pues sí, hay muchas películas, por ejemplo, la que hicieron a Ted Bundy. De hecho, cuando estaba investigando, también para la información de aquí, vi que le habían hecho también una serie a Jeffrey Dahmer, una película. Sí, o sea, yo según yo nada más era conocido por la serie, Ajá. pero vi que también le habían hecho una película. Sí, es que creo que eso es lo que queremos tratar, porque yo sí vi, no las he visto todas, pero sí he visto que hay varias series y varias películas, o sea, por ejemplo, de un mismo asesino. Y pues, por ejemplo, pues del Titanic nomás hay una película y pues porque fue mundialmente exitosa. Pero hay veces que de una misma tragedia hay como varias películas, o sea, como que les hacen varias películas cuando es una tragedia muy, muy, muy grande. Ujú. Entonces, ¿investigaste, sabes, de otras películas que también hayan sido basadas así? Sí. Por ejemplo,
como acabo de contar, en 2016 se hizo una película de El Atentado. De hecho, hay una película basada en hechos reales, una de tragedia, pero se acaba de lanzar en Netflix, que se llama Napoleón Bonaparte. Yo sí la vi que la anunciaron. Sí, y acá de Napoleón Bonaparte del meme de ya no podemos hacer nada. ¿Qué? Neta. Sí, es que van a sacar una película de Napoleón. ¿En serio? Sí. No, yo no la había visto. Sí. Hace poco incluso hubo una película que no sé si la han escuchado, muy polémica. El sonido de la libertad. Sí. Sí, la conozco. ¿Y qué opinan de ella? Sí, es la de donde se ve donde están traficando todos esos niños. Ay, sí, está horrible. De hecho, principalmente mi mamá la quería ir a ver al cine, pero nosotros porque habíamos visto pues, cómo era el trailer y sabemos. Pero sí, o sea, es realmente, aunque no es como, por ejemplo, pues sí, un hecho mundial, pero es algo que pasa diario. Por ejemplo, esa película se basa en cómo roban niños y los trafican. Y, o sea, no se ve tan feo allí. O sea, sí, no hay una escena así. Hay muchos niños que tienen mucha suerte a veces con las personas que les toca y a veces no. Sí. Pero se ve muy feo cómo pasa lo del tráfico de niños, porque aunque no es una... Pues sí, son hechos reales, o sea, aunque no haya sido mundial, es algo que pasa a diario. Yo personalmente siento que lo que les hace estas películas más polémicas cuando son basadas en hechos reales es eso. O sea, puedes ver una película de terror o sea, de ¿cómo se llama el género? De gore. O sea, una película especialmente ficticia, donde sea muy violenta, demasiada violencia y todo eso, y no pasa nada. Pero en el momento en el que dice basada en hechos reales, las demandan y las quitan de las plataformas y en los cines, como esa del Sonido de la Libertad. Sí. Es de trata ilegal de menores, y pues si fuera una película normal, es así como que, pues chido, ¿no? Exacto. Pero es muy polémica porque dice que es basada en hechos reales. Y pues es que no sé por qué hay tanta controversia si todos sabemos que eso pasa a diario, o sea. Pues por eso, porque no quieren que se sepa. A ver, me están poniendo en los comentarios, ¿no? A ver, vamos a leerlos. Vamos a leer a Juanito 321 nos pregunta: Do you think that the film industry that advantage of tragedies must to make movies? We think they do more than anything because they are usually internally know events and they know this can guarantee a good success. Aprendan, chavales. Pues sí, es realmente de lo que estamos diciendo. O sea. Lo que significa que nos ponen atención nuestros oyentes. Gracias, los queremos. Gracias, bonito. Lo vi. Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, ahora creo que sería importante ver de dónde obtienen esa información. Porque, pues realmente cuando es una película ficticia, pues cualquiera puede hacerla. O sea, es cierto que tienes que tener, no talento, pero sí tienes que saber hacerla. Pero realmente, si cualquiera de nosotros, con nuestros pensamientos, hiciéramos una película, cualquiera podría hacerlo, ¿o no? Pues sí, pues mucha como los violencia. que hicieron la de Winnie Pooh, que ni tenían presupuesto ni nada, pero solo hicieron la idea y de que Ajá, y, o hay que sea, hacerla. con tus crisis existenciales de la noche te alcanza para una saga. Sí, o sea, yo cuando vi que estaban anunciando la de Winnie Pooh, o sea, porque se hizo un, pues sí, para todo público. Le hicieron una película de terror, o sea, ¿Tú sí lo viste? Yo no la vi, pero pues nomás vi que acá sale algo está muy mala, pero bueno. O sea, es mala, pero está chida, está divertida. En fin, la esquizofrenia. Ok, bueno, pues lo que yo he sabido e incluso he investigado es esto. Realmente la información se obtiene a veces de fuentes secretas. Es decir, las productoras de las películas, grandes productoras como Netflix, Hollywood, realmente a veces no dicen o no revelan las fuentes. Por ejemplo, en el caso de, vamos a tomar como ejemplo principal de todo esto, la película del Titanic, que es una película que todos conocen, ¿no? Yo lloré. ¿Realmente ustedes sabían, no sé si sabían, esta sí es pregunta para ustedes, que Rose y Jack realmente no existieron? Sí, yo sí sabía. Cuando le dije a mi mamá, ay, qué ¿A bonito. poco? Y mi mamá me dijo, no. Sí, no existieron porque pues obviamente le iban a poner una escena romántica. Es No que- sé qué, no sé. Me acabo de entrar. Ah. No es que yo vi que realmente basaron esa historia porque entre las cosas que recuperaron del Titanic encontraron un diario de una chica que escribió varias cosas como de su romance, pero nunca dijo que se llamaba Jack, nunca dijo que tenía un collarcito azul. Oye, ¿me encontraron un diario en el océano?
Ay, pues no se mojó. Pero es que los papeles antes sí se mantenían. Bueno, la cosa es esa, en que partiendo de ese diario dijimos... De hecho, ahorita que me acuerdo, interrumpiéndote, me acuerdo que cuando estaba en la escuela pasaron en noticias, porque antes poníamos las noticias y que según habían encontrado partes del Titanic. Sí. Pues sí. Escuche. Ok. Entonces, no sé si ustedes sepan de cosas así. O sea, lo que yo quiero decir es que partieron de algo. El director de la película realmente estaba muy apasionado. Vi un comentario donde él decía que realmente él hizo la película no por hacer la película, sino porque él desde antes ya estaba apasionado con los naufragios. Y entonces dijo, quiero ir al Titanic, pero pues ir al Titanic pues en un submarino y todo eso es muy caro. Entonces dijo, ¿cómo haré para financiar ese proyecto? Y dijo, voy a hacer una película del Titanic, le presento mi idea a Hollywood, fue y se la presentó, a Hollywood le gustó la idea y dijeron, no, pues ¿sabes qué? Nosotros te financiamos tu proyecto. Y terminó yendo gratis al Titanic y pues sí, hizo la película, pero inicialmente él quería porque fue algo que le gustó. Y partiendo de ese diario, pues ya dijo, pues vamos a hacer la película, sí, sobre el Titanic, pero como que la historia principal pues sea de este romance entre estas dos personas. ¿Te imaginas? Qué suertuda la persona de que le hayan robado su boleto un día antes. Qué Sí. chidota, ¿no? Ay, sí, cierto, porque en la película se ve que Jack estaba apostando los boletos para el Ajá. barco. Bueno, esa ¿Tú persona cómo se salvó. reaccionarías? ¿Qué? ¿Tú cómo reaccionarías en ese momento? A ver que me robó el boleto y se hundió el barco. Diría, oh my god. O sea, no sé, yo creo que sería, o sea, nos ayuda a ver las cosas más positivas porque, por ejemplo, no sé, un día te asaltan y te roban el celular y el día siguiente tu celular explota Ah, eso pasó en GTA V. y en la Ruta de O sea, Guadalupe. no le robaron, pero... Ay, sí, cierto. Sí, bueno, pues sí. No, en la Rosa de Guadalupe también explotó un celular por venderlo a el pirata. Ah, otra cosa, es más, hasta la Rosa de Guadalupe, que digan que muchos capítulos son basados en la vida real, Sí. pero Bueno, están bien... Casi todos son niñas. Pero es que los exageran, o sea, también cuando salieron, pues empezaron a poner las cosas de que lo de la ballena azul y que, ¿cómo lo pusieron bien? Ah, yo sí jugué la ballena azul. O sea, sí estaba trágico el juego y todo, pero tampoco para que lo pusieran de que, no, toda la gente se va a morir. O sea, sí, pero no. Pero o sea, sí, pero no tampoco exagerado. ¿Tú sí jugaste eso? Yo sí, también el de, ¿cómo se llama? Charlie. No, un día, la camioneta de mi tío le estaba poniendo el sí y el no. Y le puse, y estaba chisteando, ¿no? Y le puse, Charlie, ¿estás ahí? Y que hay una gota en sí. Se los prometo, se los juro que pasó eso. Ok. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la Rosa de Guadalupe, pues ellos toman su información, pues como, pues de las tendencias, incluso de las noticias. Ujú. Se enteran de que no, pues saben que recientemente está esta noticia entre los jóvenes, hay que hacer un capítulo. Ah, de hecho, ahorita que lo recuerdas, me acordé de Pokémon. Hicieron un capítulo de Pokémon. Ah, como el jueguito que hacían de, ¿cómo se llamaba? De Pokémon Go. Ajá, que también le hicieron capítulo porque pues era tendencia. Pero Pero, ahí atropellaron a un niño. ajá, y realmente, pues de ahí toman la información y es verídica. Sí, la exageran un poco, pero es verídica. Pero ¿cómo le hacen para obtener información cuando es sobre un barco que se hunde, sobre un cohete que explota, sobre tráfico ilegal de menores, sobre cosas del gobierno, sobre cosas de narcotraficantes? Exacto. ¿Realmente de dónde obtienen eso? Pues yo digo que pues como toda la información, como decimos, es que para hacer una película o una serie o un suceso basado en hechos reales, obviamente pues tuve que ser una cosa mundial el suceso. Ujú. Entonces obviamente toda esa información, todos la llegamos a ver, como dice Fernando, el Titanic la vio en la tele, pero obviamente mucha gente en su época la vio en documentales o en las noticias, en el periódico. Bueno, obviamente en las noticias no tanto porque aún no había... Pues, Pero en los periódicos. ajá, mucha gente se enteraba por los periódicos. Cuando usaron, pues sí, sucedieron muchos sucesos importantes, a lo mejor en los tiempos de antes, obviamente todo estaba en los periódicos. A lo mejor ahorita rápidamente amanecemos, pasa algo y a los 3 minutos ya está en Sí, por tendencias en ejemplo. TikTok o en Twitter o en Instagram. Entonces sí, o sea, pues realmente sí hay formas de donde obtienen la información, pero entonces aquí la pregunta ya va más dirigida a qué fuentes realmente utilizan o qué tanto se esmeran en realizar esas fuentes. Porque una cosa es que, por ejemplo, no lo sé, hagan una serie sobre tal vez algún asesino en serie, pero investiguen el documental Exacto. y de ahí basen la serie. Y otra cosa es que no sé, que se hunda un barco y digan, pues sí, vamos a poner que el barco se hunde, pero nosotros vamos a inventar una historia romántica, o sea,
o sea, como si la película es de esto y, sí, al final el barco se hunde y todo, pero chido, ¿no? Pero la película realmente es en gran parte inventada, por así Exacto. decirlo. Sí, porque a lo mejor en las películas exageran, pues como decimos muchos, o sea, son sucesos que pasan, pero pues obviamente en las películas como ya son actores y pues sí, o sea, los que los hacen y pues obviamente exageran muchas cosas. Por ejemplo, en la serie que dijimos de Jeffrey Dahmer, a lo mejor sí investigaron cómo estuvo, porque el evento en esos años pues para ese tiempo y en ese espacio pues era muy conocido. Pero por ejemplo, sabemos que la vecina, según eso, de Jeffrey Dahmer, pues sí, esa era su vecina, vivía al lado. Pero técnicamente en la historia real y en los documentales se ve que la vecina no vivía en ese apartamento siquiera, vivía enfrente, o sea, en un departamento de enfrente. Y es que a veces pueden ser detalles chiquitos, así como ese de que en la serie te dicen que vive a un lado y realmente vive enfrente, o a veces pueden ser cambios tan grandes. Hay una serie que se llama El Sultán, ¿la conocen? No, No, sabe. no la conozco. Bueno, pues El Sultán Suleimán es una serie basada en hechos reales. Y por ejemplo, la historia dicen que está muy apegada a los hechos, pero hay comentarios de gente que dice, no, pues yo leí el libro de historia y pues tal y tal personaje realmente no existieron, nomás los pusieron para Relleno. Ajá, o sea, para darle dramatismo a la historia. Ajá. Entonces a veces pueden ser detalles chiquitos o a veces muy grandes que terminan haciendo una historia ficticia más que real. Sí. Y hablando de eso, justamente aquí en el chat nos están preguntando una persona. Dice, do you think that they really thoroughly investigate event information or they investigate just a little bit? Se me hace una pregunta muy interesante, que nos pregunta si realmente investigan a fondo. Entonces, de hecho incluso aquí mismo están poniendo esta respuesta también, me gustó mucho. Mira, dice, I think it depends on the director of the film. Some investigate thoroughly because they are interested in making a good movie and that is interesting and true. Others research just a little because they focus more on fiction and there are even those who invent much of that story. Que es como estamos diciendo, algunos investigan mucho y otros no. Exacto. Así como que, no, pues me enteré de una noticia, que sale una película. Exacto. Pero no me digas la información yo con eso. Exacto, o sea, como que lo que... Pues sí, obviamente los noticiarios no van a investigar todo a fondo porque pues eso es parte de la policía, cosas muchas así. Pero pues obviamente solo con lo que ven en los noticieros, con eso se quedan y ya de esa información pues dicen, pues de esto. Que, no, pero pasa esto. No importa, ya tenemos la idea. Exacto, y es eso, que escuchan una noticia y ya se quedan con esa idea. Exacto. Y entonces por eso, incluso en las noticias, a veces dan una noticia y días después siguen diciendo la misma noticia porque siguen descubriendo cosas. Exacto. Y ellos ya se quedaron con lo primero y hacen la película de eso. Exacto. Sí. Sí, porque obviamente si ya tienen el guión a la primera que lo escucharon, no lo van a cambiar porque semanas después dijeron otras cosas. Porque volvemos a lo mismo, esas producciones no son documentales, no son noticias. Exacto. Cuestan. Entonces no pueden darse el lujo de a Estar las cambiando semanas. el guión cada semana porque ya salió algo diferente. Y más si ya grabaron. Exacto. Decir, ¿sabes qué? Estos 3 días de grabación los vamos a desechar. Porque ya salieron cosas que no dijimos, pero pues no. Y tal vez aunque en muchos casos quieran hacerlo, pues lo más económico ya es, no, pues ya déjalo así. Exacto. Sí, sí. Bueno, ¿y ustedes se han puesto a pensar qué opinan los actores cada que participan? No sé, pongámoslo en ejemplo, por ejemplo, el actor que dobló la serie de Jeffrey Dahmer, ¿ustedes qué creen que opine? O sea, ¿ustedes cómo creen que se sintió? Yo sí tengo mi opinión. Tú, primero dinos tú, Fernando, ¿qué Claro. opinas? ¿Qué opinas, por ejemplo, de la serie de Jeffrey Dahmer? El actor que hizo, creo que se llama Evan Peters, no me acuerdo cómo se pronuncia. Esta es una entrevista. ¿Tú qué crees que haya dicho cuando le ofrecieron el papel de Jeffrey Dahmer? O sea, tratándose de un asesino. No, pues yo creo que pensó, dijo, mira, pues nadie me contrata, tendré que decirles que sí. No, pero él ya tenía series antes. Sí. Sale en Marvel. Neta. Sí, sale también en una serie muy popular donde traía un maquillaje de una calavera. Pues yo creo que dijo, yo creo que buscó el personaje antes de pasar. Yo creo que buscó el personaje antes pues sí, de decirles que sí, ¿no? Y yo creo que sí le gustó la historia de acá de matar a gente del otro color. Y pues dijo, no, pues sobres, pues hay que hacerla. Bueno, exacto. ¿Qué crees que haya opinado cuando le pusieron el papel? Es que yo no sé, o sea, sí me doy una idea porque, por ejemplo, yo trato de ponerme en ese lugar. Por ejemplo, soy un actor famoso que ya tiene películas, series y soy famoso. Y porque, no sé, usualmente ya tengo papeles de héroe.
Y entonces llegan y me dicen, oye, vamos a hacer una serie sobre un asesino que pues realmente hizo cosas detestables, o sea, cosas muy malas. Y la serie va a ser explícita y tú tienes que fingir y vas a tener que disfrutarlo, por así decirlo, porque pues en la serie tienes que actuar, pero al final de cuentas cuando... Después me acordé, yo creo que tuvo el valor para hacer las cosas con los hombres. Ajá, o pues simplemente, ahorita hablamos de eso, pero cuando son películas sobre contenido más 18, los actores pues también realmente tienen que pensar en si estoy dispuesto a hacer eso. De hecho, la novia de Tom Holland, pues ahorita pues creo que no sé si es una película, pero acá de que los vatos se le arriman, ¿no? Acá chidote. Entonces, pero eso pues también es otro tema muy interesante. Pero en este caso piensa en esto, a ti te piden interpretar a un personaje que mundialmente es conocido por alguien malo, por un asesino serial. Entonces, en lo personal, yo me lo pensaría muchísimo, porque por mucho que me guste la actuación y pues incluso el dinero y todo eso, pero voy a actuar un personaje que la gente no va a querer. Y yo sé que es una serie, una película, pero ¿qué tal que eso arruina mi fama? Exacto, es que lo estamos viendo desde el punto de vista que no sabemos cómo va a afectar su carrera. Por ejemplo, por la de, no sé si conocieron que sacaron una película de Queen que se llama Bohemian Rhapsody. Ah, yo ganó el Oscar, creo, ¿no? Sí, es mi película favorita. Pero me refiero porque el primer actor, obviamente, pues, el que vemos en la película, si lo ven, está parecidísimo al personaje de Freddie Mercury. Pero antes de ese actor, habían puesto otro actor que rechazó el papel. Que porque dijo que a lo mejor la película de Freddie Mercury ni siquiera iba a pegar, o sea, que iba a ser exitosa. Y él dijo, si me vinculan con esta película que ni siquiera tuvo fama, pues obviamente no sé en qué punto puede arruinar mi carrera. De hecho, por eso rechazó el papel. De hecho, me parece que Freddie Mercury mi bigotito y así cuando salió de acá en el escenario con ropa con esta playa. Ok, lo que yo quiero dar a entender con esto es esto. ¿Cuántas veces no vemos, no sé, el Capitán América? Y luego lo vemos en otra película que de cualquier otra cosa y decimos, ah, mira, es ese actor, el de la otra película. Cuando son héroes. Pero lo mismo pasa cuando son malos. Cuando vemos un personaje que dices, oye, ese personaje me cae bien gordo. ¿Te cae mal el personaje o el actor? Exacto, porque yo tuve un conflicto, por ejemplo, cuando salió The Umbrella Academy, porque hay una actora, no me acuerdo cómo se llama, o sea, una actriz, y las primeras 2 temporadas era mi personaje favorito, y en la tercera cambiaron la historia y se hizo, pues sí, muy sangrona, muy fea, y luego dije, ay, no, me cae bien gorda, y la volví a ver en otra serie y dije, no, ya no la quiero ver, porque ya tenía la idea de que, no sé, como que ya me caía mal desde ese rato. Entonces, volviendo al principio, si a mí me ofrecieran ese papel, yo me pondría en el lugar del actor, que realmente él piense eso. O sea, es que yo ya soy famoso, ya tengo buena fama. ¿Qué tal que hago la película de un asesino y la gente después le termino cayendo mal a la gente? Porque yo no sé cómo va a reaccionar la gente. Exacto. Yo no tengo asegurado el éxito de esa película. Y si fracasa, y si la película es polémica y la demandan y termino involucrado yo por haber participado. Exacto, por eso también cuando el primer actor de Queen le dijeron, ¿quieres doblar esta? Empezando grabaciones dijo, ¿sabes qué? No voy a tomar el papel. Porque pensaron que ni siquiera iba a ser reconocida la película. Entonces, él por no arruinar su carrera se salió. Porque dijo, no, la verdad no creo que esta película se vaya a ser conocida siquiera. Y luego yo siento que también es una carga, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, una cosa es que te digan, vas a interpretar este papel y pues sí, tienes que hacer como pasar todas estas pruebas. Y luego otra cosa es cuando les dicen al actor, otra cosa, es basada en hechos reales. Siento que eso al actor lo hace pensar de tengo que hacerlo mejor, porque Exacto. Tengo que hacerlo lo más apegado posible. Exacto, siento que también en películas de miedo, por ejemplo las del Conjuro, la del Conjuro está basada en hechos reales con los casos Warren. O sea, por ejemplo, cuando estaban grabando la película yo me enteré de que muchos decían que también pasaban cosas así como que muy extrañas en el set. Entonces imagínate estar actuando una película de miedo y todavía que pasen cosas raras en el set, o sea, te vas a sacar más de onda. ¿Qué no era broma? Sí, o sea, ¿de qué? Me van a tomar el video, Fernando. ¿Por qué? Porque del Valle. No estamos patrocinando ninguna marca, quítalo. El que no quería tomar. Ok. Entonces sí, yo siento que sí. Sí, mira, justamente nos están poniendo también de hecho una pregunta acerca de esto. Ok. Que dice, do you think they chose the casting of actors only for those who are more similar to real characters or today type of factor into action? Y de hecho también una persona le comentó como que intentando dar su respuesta de lo que él opinaba.
I think they chose actors based on their physical resemble and acting skill, wouldn't and age actor basis whether on the not he takes to role. Pues lo que hablábamos. Sí. Pues, o sea, es que por mucho que la empresa te diga tienes que hacer este papel, realmente no te pueden obligar. Exacto. Porque pues el actor al final tiene un precio. Él dice, yo actúo, pero quiero que me paguen tanto. Exacto. Y si la empresa no cede, pues no actúo. Exacto, pues es que también depende porque no, a lo mejor la gente también busca personas para doblar sus cosas que se parezcan a la misma persona que pasaron. Porque obviamente cuando está pasando en hechos reales tienes que, pues sí, tomar en cuenta las personas que fueron de ese suceso. Por ejemplo, en la serie de Free Amir dijeron que Evan Peters se parecía muchísimo al actor cuando traía los lentes. Yo también, mira. Y luego cuando fue, por ejemplo, de Bohemian Rhapsody de Queen, también el rasgo era bien parecido. Y ahorita que dijiste eso de lo del The Queen, pues también tiene que ver con lo que dijo esa persona. O sea, por ejemplo, aunque la empresa le prometa de, no es que si actúas te vamos a pagar tanto, pero si el actor dice, es que qué tal que no tiene éxito, Exacto. ¿cómo me voy a arriesgar? Entonces, más cuando le dicen, es que es algo real, siento que tienen más presión. ¿Qué es eso? Y bueno, a la audiencia, ¿qué le pareció? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? De algunas, no de todas. Pues creo que sí, fue, por ejemplo, si es en una película basada en hechos reales y fue realmente conocida, pues yo creo que a la audiencia puede ser porque le gustó o puede ser porque la opinión no le pareció. Pues yo creo que algunas personas están a favor, les parecen entretenidas, entretenidas principalmente, quisieran saber de la historia. Incluso cuando yo vi Oppenheimer, me interesó más saber de Oppenheimer, o sea, investigué más de, no manches, esto y esto, y así. Pero hay otro tipo de personas que no les gustan, que son más verídicas y que se toman todo en serio de, no, es que ¿por qué las hacen acá? ¿Por qué? No, quítenmelas. Así, ¿sí o no? Sí, y tú, por ejemplo, ¿tú por qué sí te interesó? ¿Qué? O sea, lo de Oppenheimer, por ejemplo, o sea, ¿por qué te interesó? Sí entiendo, pero ¿cómo? ¿O en qué momento? Porque pues es mi tema favorito, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es que es cierto, muchas veces, aunque las películas sean porque fueron en hechos reales, como dices, porque las exageran o porque les meten más dramatización y cosas así, creo que también mucha gente la ve, la mayoría de gente que la ve es porque a veces también le interesa el tema. Por ejemplo, la del Titanic, el propio que la hizo, pues obviamente estaba interesado en ese tema. Por ejemplo, Fernando vio la de Oppenheimer porque él conoce el tema sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo vi la de Queen porque yo tengo, pues mi género de música está traído al rock y todo lo de esa banda. Entonces también la mayoría de gente yo creo que está bien porque le gusta o tiene cierto grado a ese tipo de temas. Y luego creo que aquí también podemos relacionarlo con lo que hablamos, o sea, de que depende de qué tan verídica es la historia. Porque, por ejemplo, yo sí vi la de Oppenheimer, porque también pues me interesaba el tema y pues a mí me interesa mucho, aunque es basada en hechos reales, a mí me interesa mucho los efectos especiales. Entonces cuando vi todo lo que iban a hacer con la bomba y los sonidos, a mí me encanta y a mí esa sensación en el cine de que las sillas vibraban y... Sí. Sí, pues como los que vimos a ver la de Paris and Praise, estábamos esperando 8 años la película, que hasta generó polémica porque a muchos no les gustaron, pero creo que los fans, los que somos realmente fans, no quiero cuestionar a nadie ni que me bajen el video, pero decimos que los fans nuevos son a los que no les gustaron la película, cuando los fans... por moda. Exacto, porque muchos, por ejemplo, cuando sacaron los cassettes VHS, muchos creyeron que la película era gore, o sea, porque se basaron en los de esos, pero incluso el mismo que la dirigió y que hizo los juegos jamás dijo que la esta era gore. Tenía su historia, sí, pero él jamás dijo que la película estaría en eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó porque principalmente, pues yo ya tenía mis gustos hacia eso y fui a ver la película. Pero, a pesar de que no soy un experto en eso, a mí me interesó mucho porque realmente creo que la película está centrada, no tanto... La película, pues sí, sale la bomba, dura 3 horas, es larguísima. Y pues la escena de la bomba dura, no lo sé, 3 minutos. Entonces, todo lo restante es lo que pasó antes de la creación y después de la creación. Entonces, la película está enfocada
en antes, en qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión de crearla. De hecho, Porque, yo me convertí en el destructor de mundos. porque pues ellos ya sabían, realmente no sabían, pero incluso ellos hacían cálculos y que decían que si había un error y se quemaba la atmósfera, realmente podrían acabar con todo el mundo. Entonces, hasta cierto grado eran conscientes de lo que iba a pasar. Hacen la bomba, la prueban, tiene éxito y después la conciencia que les dejó de que pues ahora se arrepentían de decir es que no debía haberla hecho, pero porque la hice si ya sabía. Entonces, la película es basada en hechos reales, en una tragedia, porque pues fue una bomba que quitó millones de vidas, que fue la bomba de Hiroshima. Y Sucedió a las 8:45 de la mañana. realmente es una tragedia lamentable y una de las tragedias más grandes de la historia. Entonces, pero esta película tiene muy buena crítica. Y entonces podrían decir, pero ¿por qué si es una tragedia? Porque la película no está centrada en el desastre, sino en el antes, en el después. Sí, de hecho compararon Oppenheimer con Barbie, hasta se hicieron un bando. Entonces lo que quiero decir es esto. Esa es mi opinión sobre esa película. En cambio, por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama Narcos. Y que tú nos dijiste de Sí, no manches. Qué chidotna. Es de Pablo Emilio gente como él. Ok. Esa serie sí ha sido muy polémica porque las opiniones de la gente dicen que la serie está enfocada demasiado en Pablo Escobar, que fue un narcotraficante, pero solo está enfocada en él. Y como solo está enfocada en él, te hacen... La serie intenta hacerte empatizar con él. Y pues es una persona que ha quitado miles de vidas. O sea, es una persona mala, pero la serie es así como para que lo entiendas. Como para que digas, ah, ya entendí por qué lo hizo. Pues sí. Bueno, aunque creo que también es porque, pues sí, o sea, muchos, a veces el cine dice que según eso para, pues sí, como hacer monumentos de que dirigiendo a estas personas o para conmemorar eso, pero pues simplemente sabemos que no es así. El cine pues muchas veces lo hace por el éxito y el dinero que va a producir esta película. Porque, por ejemplo, también podríamos decirle que, pues sí, como decimos, a veces nosotros vemos las series, pero porque las de los asesinos o cosas así están haciéndolas, pero desde la vida de los asesinos, porque saben que tendrá más impacto. Pero se supone que deberían fijarse en la gente que sufrió. Por ejemplo, o sea, ¿por qué no lo hacen desde la perspectiva de las víctimas? O sea, ¿por qué en vez de empatizar con el asesino, no empatizamos con las víctimas? Y es que ese es el concepto. O sea, las películas basadas en hechos reales muchas veces son polémicas cuando se centran en el desastre. Y cuando son, por ejemplo, de asesinos, de narcos, te hacen empatizar con alguien que no deberías empatizar. Exacto. O por ejemplo, no sé, hay una película que se llama Armagedón. Trata sobre un cohete que uno de los primeros cohetes, que cuando lo iban a lanzar no alcanzó a llegar al espacio porque explotó. Y la película se centra demasiado, o sea, como, digamos, a los personajes así como los trata así como X. O sea, como lo que nos interesa es la explosión y todo eso. Sí. Entonces, a eso me refiero. Son polémicas cuando se centran en el desastre, pero no se ponen a pensar en que hay víctimas, Exacto. en que hay gente que sufre. Por ejemplo, en la serie de Narcos, le hacen la serie a un narco y no se enfocan en que hasta el día de hoy hay gente que sigue sufriendo por esa clase de cosas. Exacto, Pero pues cuando está chido. hicieron a Jeffrey Dahmer, que supuestamente le iban a conmemorar un parque a las víctimas y ni siquiera lo hicieron, o sea, Exacto. y nosotros también lo vimos por ejemplo, el otro día estaba hablando con Isaac de eso, que él también me dijo que por qué no hicieron un parque y hasta ahora no lo han hecho. Pues sí, es que al gobierno de allí no le va a beneficiar que le pregunten, ¿por qué hiciste un parque con el nombre de este? Ah, pues es para conmemorar a las víctimas, no les va a funcionar. O Pues sea, no, porque- aparte es una gastada de dinero. Pues sí, pero a eso no, pero para hacerle Exacto. serie, película... Exacto, o sea, ajá. el dinero que se pudo haber invertido en el parque lo usaron mejor para hacer una película. ¿Pero sabes qué? ¿Por qué no lo serie. hicieron? Porque después iban a estar en YouTube. Video paranormal en el parque, te lo prometo. Pero bueno, aquí nos hacen un comentario bien chiote de parte de mi abuelita. Bueno, voy a hablar ya, ya voy a hablar, ya no voy a perder el tiempo. I think it's going to think that was it's making entertainment for us. Going to bed and giving us some information about real events in general culture. Abuelita, I think he should make movies about the creation of the technology and the scientific advances, or for the moments, or of the lives or of artists. They are real and more positive things.
Muy inteligente. We love you, Fernando's abuelita. Es para los que sepan inglés. Dice, te amamos, abuelita de Fernando. ¿Le convenció esa respuesta a tu abuelita? ¿Le convenció esa respuesta a tu abuelita? Yo creo que sí, ¿no? Esperemos que nos dejen las críticas abajo, por favor. Sí. Bueno, un like asegurado. Pero bueno, lo que le respondiste sí es cierto. O sea, hay tantas cosas basadas en hechos reales que podrían hacer películas como la vida de actores, los avances tecnológicos, monumentos. Bueno, o sea, no sé si me explico, o sea, como cosas más positivas. Sí, ¿no? exacto. O sea, ¿cómo no le hacen mejor una serie o una película a un actor que ha trabajado desde chiquito por brillar su carrera? Y en vez de hacer una serie a un asesino que a lo mejor ya se murió, que mató mucha gente, que Pero hizo también muchas depende de cosas los malas. derechos del autor. Mira, ¿qué tal si el niño ese no quiere? Ah, bueno, es que donde investigué sobre cómo obtienen esa información las productoras, ¿sabían que realmente no se ocupa el consentimiento de las personas que participaron? Pues no es como decirle yo le hago una historia a mi abuela. Exacto, o sea, pero por ejemplo, no sé, por ejemplo, a las víctimas de Jeffrey Dahmer no les dijeron, oigan, ¿les podemos hacer una serie? No, Exacto. ellos la hicieron. Si la gente se queja los puede demandar, pero no le van a hacer caso. O sea, ellos hacen la película del Titanic y a las familias afectadas no les dicen, oigan, ¿podemos Exacto, hacerlos? porque ni siquiera toman en cuenta la opinión de las familias. O sea, le ganan mucho en ese tiempo. Por ejemplo, lo del submarino. Ujú. O sea, es una situación reciente muy polémica y ya planean hacer una película del submarino que se hundió, pero no le han preguntado a las familias de esas personas de, oigan, queremos hacer una película, nos dejan, nos dan... No, ¿Ustedes qué opinan? Yo ¿Podemos? supongo, ¿Les afecta? yo supongo que debieron hacer submarino de piedra. ¿que vieron qué? Hacer submarino de piedra para que en la... Sí, para que se hunda y no salga. No, para que la intensidad no vamos a aplastar. Pero la piedra también se rompe. Pero la piedra se hunde inmenso. ¿Y? ¿Está chido no? Imagínate, pues así, ¿no? Más chido. Pues de madera. Entonces es algo muy interesante porque si incluso si a la persona le dicen, no, es que yo no quiero que me hagan una película, o sea, no te estamos preguntando, Rey. O sea, ya te vamos a hacer Ya la te la película. vamos a hacer, ¿eh? Ya la hicimos. Es A para lo- que A sepas. lo mejor el submarino fue una- Exacto, lo hacen como afirmación, no como pregunta. A lo mejor el submarino fue nomás una huida de los hombres para escapar de sus esposas. Ok, entonces, hablando sobre eso, sobre justamente cómo reacciona la audiencia, pues también creo que es importante hablar sobre el impacto. Una cosa es cómo reaccione, o sea, lo que opine, y otra cosa es el impacto que realmente estas películas tienen. Por ejemplo, yo vi que, por ejemplo, cuando salió la película del Titanic, en los años en los que salió, a mucha gente le empezó a dar ya miedo subirse a barcos. Porque, o sea, pasó el Titanic y acá hicieron la película. Durante todo este lapso de tiempo, mucha gente conocía la historia, pero pues nomás por la noticia de que, pues se hundió un barco. Y no más. Pero hacen la película y muestran todos los detalles, el miedo que sufrió la gente. Y cuando salió la película, muchas personas ya les daba miedo subirse a un barco. Exacto. Por ejemplo, cuando, bueno, no sé si se enteraron, no sé si es una película o una serie, pero ya es que se desapareció un avión, o sea, hace Ujú. un tiempo, y creo que hicieron una película o una serie, no me acuerdo, pero cuando supieron que ese avión desapareció con esas familias, la aerolínea que usó ese vuelo ya no, o sea, quebró, porque mucha gente tenía miedo de subirse a un avión, porque literal el avión desapareció, y muchos dijeron que a lo mejor se hundió un hermano, o sea, ¿cómo sabemos que esta aerolínea tiene sus aviones en funcionamiento para que realmente puedan soportar, o sea, llevarnos con seguridad? Por eso, o sea, en ese impacto la aerolínea quebró porque mucha gente ya tenía miedo a subirse a un avión. Ahí es cuando volvemos, es muy parecido con los actores. O sea, no creo que le hayan preguntado a la aerolínea. Exacto. O sea, no le a preguntaron, las oigan, familias. exacto. Número uno, a las familias. No les dijeron, pues ustedes perdieron toda su familia en el avión, les vamos a hacer una película. Exacto. Y número dos, a la aerolínea tampoco le dijeron, oigan, ya ven que su avión se hundió, pues le vamos a hacer una película. Porque si no, no creo que la aerolínea los hubiera dejado. Exacto. O sea, debieron suponer que la aerolínea le iba a ir mal. Sí, de hecho, mira, ahorita que estoy investigando, también le hicieron una película a las Torres Gemelas. Exacto. A ver, dime. Pasó el 11 de septiembre, más o menos como a las 11:45 por ahí, ya eran las 12 creo. Un 11 de septiembre de 2001, Manhattan, en las Torres Gemelas, ¿no? Dos aviones, dos torres, cruzaron caminos, como toda relación se derrumba. Y pues hubo muchas muertes, ¿no? Y pues
Pues todo fue un caos porque incluso me acuerdo de que... Yo me acuerdo en ese entonces que lo escuché por las noticias cuando pasó y por eso desde ahora le conocen a los árabes como los explotadores de todo y pues sí, ¿no? Porque eso ya causa mal cosas, ¿no? Lo que él quería decir es que a veces por las películas o series que se hacen sobre esas cosas, incluso nos generan estereotipos. Y hacen una película que a veces tal vez nada que ver con la vida real y ya vemos a alguien en la calle o a actores o lo que sea y lo asociamos con eso, como lo vimos con las aerolíneas, con los actores o con las razas incluso, o sea, de que vemos gente de otras razas y lo asociamos, en la película tal, los árabes hicieron esto. Muy bien. Nos están mandando algunos comentarios. Vamos a ver uno. Y este es un comentario que se me hace muy interesante y como que ya lo mandaron varias veces, entonces sí está interesante. Está interesante. Dice, ¿Pero de quién es? Por la gente no la menciona, yo sí la menciono. pues nomás dice user, Mm. user 1234, Pero esas personas no las pongas, están todas tontas. pero me gusta su comentario. A ver, pues, ¿qué dijo el vato? Tal vez es mujer. A ver, ¿qué dijo el bate? Nowadays, it's very easy to access any kind of content. There are films that aren't suitable for all audiences, but it depends on each one of us. That parents take care of what their children see, and that companies make sure to put to the necessary warnings. If something's bother us, you just don't have to see or support it. Nor is it good that we criticize, nor is it good that we criticize it. We must respect what others like. Esta persona nos dice que realmente pues debemos respetar gustos. Y o sea, por ejemplo, actualmente podemos ver contenido de cualquier clase. O sea, antes, pues de hecho creo que tenías que pagar por ver contenido como, no sé, para contenido para mayores de edad. O sea, no solamente hablando en temas moralmente sexuales, sino en temas o sea, películas, por ejemplo. De hecho, Silver Stallone participó por antes de ser millonario. Participó en una de esas películas. De hecho, por eso le llamaron el cementerio de Italia. Ok, lo que quiero decir es que antes, por ejemplo, para obtener clase de contenido más restringido, batallabas o tenías que pagar o era difícil de encontrar. Pero ahorita incluso los niños pequeños tienen acceso a todo contenido. Entonces esta persona dice que realmente hay películas que tal vez sí podrían parecer faltas de respeto, pero pues si crees eso simplemente pues tú no las veas y a las personas que conozcas no se las recomiendes. Exacto. Pero pues obviamente también por eso las películas tienen clasificaciones, ¿saben? Porque a veces también, por ejemplo, cuando salió la de Oppenheimer, obviamente en el cine tenía que ir a clasificación para personas de mayores a 16 años. Porque obviamente si un menor de 12 la ve y no le va a gustar, pues es que obviamente pues tú no vas a entender temas porque es menor de edad, o sea, y por eso también está la clasificación, porque a veces también tocan temas muy fuertes y obviamente por eso tú no les vas a entender, o a lo mejor no puede que no te guste. Y hablábamos del impacto que tiene en la sociedad todo esto. Por ejemplo, la serie de Jeffrey Dahmer salió el año pasado y debe tener una restricción de edad. ¿Por qué? Porque sí la tuvo, pero aún así hay mucha gente que la ve y es gente inmadura, que no toma las cosas con seriedad. Y hubo mucha gente que como salió en temporada de Halloween, el Halloween del año pasado, mucha gente se estaba vistiendo de Jeffrey Dahmer. Y tal vez la serie estuvo bien como documental o como serie informativa. Exacto. Pero que la gente se quisiera vestir de una persona que mató, que arrebató vidas por gusto, fue eso para mí, en lo personal, sí es una falta de respeto. Exacto. Y por eso creo que las advertencias que estas películas ponen deben ser muy claras y específicas. Y más cuando son tragedias o eventos negativos y que pasaron en la vida real. Exacto, porque si llevas a un niño, por ejemplo, no sé, de 12 años, que apenas entrando a la pubertad, a ver una película que tiene, no sé, contenido a lo mejor más 18, obviamente, ¿por qué la va a recomendar? Porque obviamente va a decir, mira, pues ahí salen las escenas así, o yo la vi por esto. O sea, es que hay gente que también, hay cosas que no deberíamos de ver en buen aspecto, y ya por esos niños, por la mente que tienen, que aún no razonan bien, ya por esos detallitos es por lo que la pronuncian, porque, ¿sabes quién salió esto? O por ejemplo, por escenas de violencia. Y pues impacta de forma negativa. Por eso me gustó lo que dijo esa persona que dice que, por ejemplo, los padres deben cuidar lo que ven sus hijos. Exacto. Porque si los adultos saben lo que ven, pues menos los menores. Exacto. Y los adultos, pues también nosotros debemos ser responsables. Por ejemplo, si vemos una película... No, sí, tú.
si vemos una Que película... no quería tomarse el jugo. Si nosotros vemos una película, para empezar, que sepamos que dice que es basada en hechos reales, creo que ya desde ese momento debemos nosotros mismos, cada uno, de cierta forma reconocer o aceptar que gran parte va a ser real, pero otra no. Exacto, o sea, si en películas obviamente exageran porque es obviamente la diferencia está. La diferencia de un documental es que está basado en 100% real, o sea, porque hasta a lo mejor en el momento, o sea, por ejemplo, cuando fueron los documentales de las cintas de Jeffrey Dahmer o de Ted Bundy, fueron cintas que realmente grabaron de ellos, videos que grabaron de ellos, de sus entrevistas o de sus casos y todo eso. Pero obviamente cuando les hacen las series, obviamente exageran muchísimas cosas que nada. ¿Y por qué es importante? ¿Tú por qué crees que es importante eso? ¿Qué? O sea, que por ejemplo, sale una película que dice basada en hechos reales y tú debes saber que gran parte es cierto, pero que otra parte pues es ficción. ¿Tú por qué crees que es importante? ¿Qué es importante qué? O sea, ¿por qué crees que es importante saber eso? ¿Qué? ¿Por qué es importante? ¿Saben qué? ¿Por qué es importante? Porque... No, pues es que porque hay gente que va a decir... No, pues pasó esto en la película. Te va a decir la otra persona que es más inteligente. Oye, eso pasó en hechos reales. Pues se la ponen ahí para que la gente se ponga a pensar de que... no, sí pasó en hechos reales, sí vieron. O sea, que yo siento que sí es importante, o sea, que tú reconozcas eso, porque al final nosotros somos la sociedad y nosotros somos los que vamos a, de cierta manera, saber cómo vamos a recibir ese impacto. Exacto. ¿Por qué? Porque si no nos mentalizamos así y nos creemos lo que vemos, es como lo que pasa de que no es que los barcos se hunden así, no es que esa aerolínea es la mala, o no es que las personas que usan lentes así son asesinos, o no es que los árabes todos son malos. O sea, si nos mentalizamos con que es basada en hechos reales y así pasó. De hecho, le hicieron una película a Hitler, pero pues no la vi esa. Pero pues sí, o sea, también nosotros tenemos que mentalizarnos como si está que pues aceptar que son basadas en hechos reales, porque también cómo recibimos esto y cómo usamos esta información. Porque, por ejemplo, mucha gente ya ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, ya como que se indigna por muchas películas. Por ejemplo, cuando hicimos la película que salió de la trata de niños, o sea, mucha gente se indignó porque estaban hablando de los temas de los niños que estaban vendiendo y cosas así. O sea, ¿por qué lo tomas negativo en vez de hacer algo al respecto? O sea, ¿por qué lo ves de que, es que ¿por qué hacer una película de eso? O sea, ¿por qué lo muestran así tan feo? Pues, ¿qué es lo que es? Y en vez de que te pongas a indignarte de que, esa película que es... Ni siquiera deberían hacer una película de ese niño, piensen en los niños mejor. Exacto, pensando en los niños, ¿por qué mejor no tomas acciones de eso? ¿Por qué en vez de indignarte ves qué puedes hacer para que eso no pase? Y es que esas películas son muy polémicas porque esas son las que son más polémicas cuando son 100% reales. Exacto. ¿Por qué? Porque le tratan de mostrar algo a la sociedad, algo que la sociedad no quiere aceptar. Exacto. Porque en las series se ve como, por ejemplo, muchos líderes religiosos son quienes realizan estos actos de contrabando de menores. Y pues es algo que la gente no va a aceptar. Y pues por eso no, esa película no es apta, quítenla, no sé cómo la hicieron. Exacto. En lugar de ellos poner manos en... Exacto, en vez de decir, ¿qué podemos hacer para evitar que ya deje de pasar esto? ¿Por qué no se ponen a ver con el gobierno y tomar acciones de ya que no pase esto? Sí, en vez de indignarse de que, es que ¿por qué hicieron esa película de eso? Que ¿por qué no piensan en la gente? Que esa pa' qué, que ya exageran cosas cuando realmente no es así. De hecho, en los comentarios se están poniendo uno de ellos. ¿Pero quién es? Alex 17. ¿El de la prepa? Uno de ellos. A ver. Yo creo que le gusta. Bueno, Alex 17 nos pregunta, do you think suicide depends on how shocking the tragedy was or all impressive in the movie was? No, pues, lo que podemos decir es, I think both, if the tragedy is well known, more people will want to see it, and if the film series them with the development, then it will be very successful. Oh, sí, chavales. De hecho, uno de los críticos acá más chidotes se llama Roy Albert. Dijo, ha creado películas basadas en hechos reales. Dijo, no importa cuál sea la realidad, lo que importa es la ficción. ¿Y para ti qué quiere decir esa frase? ¿Qué quiere decir? Pues que no importa lo que pasó. ¿Y tú crees eso? Pues yo creo no. Yo creo que lo que no importa la realidad, sino la ficción. O sea, me refiero a... O sea, no importa la realidad, me importa el dinero.
Bueno, Ese es un buen punto. exacto. Por eso no les importa investigar. Porque al final de cuentas, ¿por qué creen que deciden hacer una película en lugar de un documental? Porque el documental lo puedes ver en National Geographic y lo puedes ver en YouTube. Exacto. La película vas a tener que pagar. Así que realmente fue buena idea. Sí, bueno, sí. Entonces eso es lo que opinan los verdaderos críticos. Pero, no sé, o sea, ¿creen que tengan razón? O sea, estos críticos, o sea, de verdad. Porque o sea, realmente depende de gustos, es cierto. Porque hay que tomar en cuenta que hay gente que, por ejemplo, ve una serie, no sé, de Jeffrey Dahmer, la serie. Hay gente que la ve porque dice, me parece interesante la historia, la voy a ver. Hay gente que dice, yo no la voy a ver porque me parece una falta de respeto. Hay gente que dice, la voy a ver porque quiero ver a ver si se muestra como por morbo. Entonces, una cosa son los gustos de cada quien y otra cosa es la opinión que dan los verdaderos críticos. Porque a veces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces el éxito de una película depende de lo que digan los críticos. Sí. Porque a veces si ves que tiene mala calificación, ay, como que no la voy no la Exacto, veo. o sea, si ves de que obviamente ya la lista trae muy baja lista, pues decir, ay, pues ¿para qué? O sea, también el impacto que genera. Porque, por ejemplo, también entramos, por ejemplo, no sé, cuando salió la de Barbie, que la mayoría de gente que no le gustó fueron pues los hombres que dijeron de que ya los metieron en un sistema o ya pusieron el feminismo o ya metieron esto, ya metieron esto y por eso mucha gente también no le gustó o más gente de los hombres dijeron es que no la veas porque ya están hablando de temas de feminismo y están hablando porque pues sí, pues son temas que a ellos no les favorecen. Sí, pero ahora último habló de patriarcado. El patriarcado pensando que eran caballos. Pero arriba el patriarcado, ¿sí o no, banda? Arriba los caballos. Bueno, la cosa es que estábamos diciendo, sí, o Igual, sea, que igual. realmente, por ejemplo, la película de Barbie, pues realmente es ficción. No es caricatura, pero pues es ficción. Pero sí pasó una Sin vida embargo, real, sí pasó una vida real. trata temas de la vida real. Y por eso son películas polémicas. Porque a veces incluso parece a veces que las películas de ficción son más reales que las que dicen basadas en hechos reales. Sí, ¿por qué? Porque pues sí, Opino. ¿no? Ah, chavales, acabo de investigar un comentario acá de un director, James Cameron, como el Cameron. Ese, miren, se las voy a leer porque es muy inteligente. Here many times I know the action is in very well. I understand the engineering problems of the safety protocols is mature art making the film was only the pretext to be our director y crítico. Oh, me pareció muy intelectual, ¿saben por qué? Porque usa unas palabras muy bonitas. Bueno, ese comentario está muy interesante porque pues realmente es un crítico verdadero, pero yo en lo personal siento que depende demasiado de la clase de críticos, porque hay unos críticos que a todas las películas les dan buena calificación independientemente de lo que sea. O sea, si es una película de caricatura, 10. Si es una película de un asesino serial que pasó en la vida real, 10. Exacto. ¿Por qué? Porque pues esa persona, aunque es un crítico profesional, le gustó. Hay otros que sí se basan de, no, yo me baso en el guión, en los personajes, en la historia y todo esto. Exacto, unos no se toman nada más porque les gustó y ya, o sea, se toman el tiempo de decir por qué. Y entonces, porque es relevante saber si tienen razón o no, o qué dicen los críticos. Porque como dijimos al principio, muchas veces vemos o no vemos una película por la calificación que se le da. Y usualmente las películas que pasan en la vida real varían mucho. Cuando son, por ejemplo, películas que pasaron en la vida real, pero tienen mucha acción, como las películas de terror, como el Titanic, que tiene mucho drama y romanticismo, tienen mucho éxito. Pero cuando es una historia de trata de menores, de asesinos seriales, tienen poquito éxito. ¿Por qué? Porque la sociedad solo quiere ver lo que le guste, y cuando le quieren decir la verdad, no quiere, como lo de el sonido de la libertad. Entonces, ¿cómo creemos que esto puede serlo? Pues sí, puede ser mejor. O sea, ¿qué podría, o sea, ser mejor? O sea, que lo hagan en una serie o una película basada en hechos reales donde sea 50% cosas inventadas y 50% lo que pasó. Y luego, no sé, agregando un 10% de dramatización y cosas que nada que ver. O que lo hagan realmente como pasaron en un documental. Porque obviamente esa es la diferencia. O sea, un documental es basado en hechos que son reales. O sea, que muestran las cosas como son. O sea, de que basan su información 100% como era. Por ejemplo, las cintas las grabaron y las mostraron como fueron grabadas y como fueron hechas. No que le agregaron de que nos dijo de que esto y esto y esto cuando no. No como en las películas que ya se meten actores de por medio
que se meten en la historia y que no se toman el tiempo muchas veces de investigar lo que es, y que por ejemplo, aunque son detallitos, son cosas que realmente fueron muy relevantes. Por ejemplo, como decimos de que siempre en la película de Jeffrey Dahmer hicieron el punto desde la vecina, ok, pero realmente no pusieron el punto como era. O sea, si querían empatizar con la vecina, no pusieron desde el punto de cómo lo veía ella, porque si lo están poniendo por que sea mejor, porque creyeron que era mejor ponerla de vecina que viviera enfrente, pues obviamente las cosas no fueron así. Entonces creo que haya sido más beneficioso, obviamente para Hollywood no, pero haya sido más beneficioso ponerlo en un documental, porque en el documental ya estamos empatizando a lo mejor también ya con los que sufrieron estas personas o estas pérdidas, los afectados, porque vemos desde el punto de vista, desde acá, pues, como son, es lo que le estaba diciendo Isaac el otro día. En Jeffrey Dahmer, en su serie, obviamente todo el rato están diciendo de que, ay, es que pobrecito, lo querían abandonar y cosas así. Y luego en la serie, en las cintas, cuando le dijeron, por ejemplo, cuando asesinó al que era sordomudo, le dijeron, ¿tú qué opinabas de él? O sea, ¿lo quería realmente? Y en la serie nos hacen creer que sí lo empezó a tener cariño, o de que sí lo quería, pero él cuando dijo que lo asesinó, dijo, no, o sea, realmente no sentía nada, realmente pues X ya pasó y el que sigue. O sea, realmente no se tomó el tiempo de, pues sí, de pensar, de empatizar él mismo, no. Él dijo de que no le importó, pasó y el que sigue, no. Y así debería ser, de que muestren las cosas como son. Por eso también películas basadas en hechos reales tienen tanta polémica, porque están basadas en hechos que realmente fueron muy críticos y como dice, la gente no lo quiere aceptar. Pero pues es mejor hacerle un documental para mostrar el punto de vista de cómo están las cosas, hacerle una película que solo por el dinero y por el impacto que tiene, mostrando y empatizando con el problema. Sí, de hecho, Miriam, de hecho me gustan más los que sean más documentales o series, no sé por qué, mira, un documental, bueno, una serie es de 20 minutos, no, una hora, ¿Una serie o una película? no, una serie de por capítulos, Ah, bueno, sí. No sé. es de una hora, mira, está más chidota, ¿sabes por qué, Miriam? Porque pues está más chida porque mira, va por capítulos y no es todo así de montón, ¿no? Porque en la película, o sea, si es una película, no te va a resumir, y si es serie, te van a explicar cada detalle. Pues sí, tiene más desarrollo. El problema es cuando es falso. Sí. Exacto, o sea, porque muchas veces nos ponen desde la vista de la vecina, pero ¿cómo sabemos que realmente eso es cierto? Sí, porque muchas cosas tal vez ni pasaron. Exacto. Y nomás las ponen para darle Exacto, suspenso. muchas cosas también pusieron cuando estaban en los antros, o sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, a lo mejor sí de ahí sabemos que agarró a sus víctimas, pero ¿por qué ponerlo a cada rato de que iba al antro por más víctimas? O sea, obviamente ya nos quedó el concepto de dónde las tomaba y a dónde podía ir, pero porque cada escena mostraban de que al antro y a su casa, al antro y a su casa, al antro y a su casa. O sea, ¿por qué no mejor tomarse el tiempo de decir, ¿saben qué? Los llevaba esto y fue así y fue así, en vez de decir cada capítulo de que, iba por ellos, platicaba, una fiesta y luego los llevaba a su casa? Entonces, bueno, un comentario de hecho que nos están poniendo aquí, que veo rato que lo están poniendo, dice, I think they can say that the film is based on real events, but also should take influence represent what really happened. Because the tale exaggerates things that when it may come across in is dreadful, Es muy if interesante. they are going to do just and happened, they I think there will be no problem. Oh, wow. Pues sí, realmente es como decimos. Bueno, entonces, basado en todo esto que vimos, vamos a hacer como vamos a resumir, concluir todo esto, de qué realmente nos enseña esto, de qué nos sirve saber. No, pues chavales, miren, la neta, si quieren hacer una película basada en hechos reales, pónganse la trucha y investiguen bien, ¿no? Por eso infórmense bien y digan si es ficticio o no. Yo digo que es importante saber esto, vimos varios puntos, pero en resumen es esto. Cuando veamos que hay una película o una serie que diga que está basada en hechos reales, debemos nosotros de cierta forma aceptar que ya tiene ficción de por medio. Que es verdad que va a tener muchas cosas que sí pasaron, pero otras no. Para no creerlo todo lo que vemos, y que si queremos verdaderamente conocer la historia real, pues debemos recurrir a los documentales. Exacto. Porque la película no va a ser 100% exacta, y entonces podemos recaer en creernos todo lo que vemos y pues hacer cosas que no, creer cosas que realmente no deberíamos creer.
Exacto. Bueno, y también pues esto tiene que ver mucho cómo tomamos ese contenido, porque como decimos, pues obviamente, pues una historia basada en hechos reales, pues obviamente sabemos que son cosas que pasaron, pero es para que lo pensamos de, sí, cómo lo podemos pensar, cómo lo podemos ver, o sea, cómo tomemos esa información y cómo nosotros podemos, qué podemos hacer de esa información. O sea, obviamente es mejor que busquemos documentales para, pues sí, darnos pues más de la idea, o sea, como que conocer realmente lo que pasó. Obviamente ya tenemos la idea de la película, pero si buscamos en documentales y nos investigamos más información para conocer más, pues ya tenemos como lo que es. Y voy a esto, o sea, ¿qué podemos hacer con esta información que nos dieron? Porque como decimos, mucha gente se ofende por muchas cosas que son películas basadas en hechos reales, o a lo mejor cómo las toman, porque a veces también muchos de estos, ¿cómo decir? Pues sí, o sea, se influyen, o sea, como que influyen mucho a lo que estas películas muestran. Y ahora que tocas ese tema me parece un tema bastante interesante, de cómo lo que vemos o lo que está a nuestro alrededor influye en nosotros. Así. Y siempre queremos imitar esas cosas, sean buenas o malas. Exacto. ¿O no? Sí, Sí. como decimos, o sea, por Hay que ejemplo, interpretar las cosas que sean buenas y malas, porque pues no hay que poner cosas malas en las buenas, ni buenas en las malas. Entonces, ¿qué les parece? Como es un tema muy complejo y que creo que sí valdría la pena analizarlo, ¿qué les parece si en el siguiente episodio hablamos sobre eso y vemos al final cómo nos ha enseñado toda la información que hemos estado analizando estos capítulos, porque el final está muy cerca ya. No íbamos sí, a hablar. chicos, ya nada más nos queda un capítulo. Esperamos que les haya gustado estos 3. Que están, bueno, este es el tercero. Esperemos que les guste y les haya gustado los otros 2. El próximo que viene ya es el último. Pero pues espero que les haya gustado. Que les haya gustado compartir el tiempo con nosotros. Yo les voy a traer más. Ahora les voy a traer más. Que Ojalá. esperemos echarle todas las muchísimas ganas al siguiente. Para que se vayan con una gran expectativa. Y que realmente les guste nuestro podcast. Chavales, no, pues en resumen, no, pues sí. Vean las películas acá de basadas en hechos reales porque pueden ser muy informativas. Por ejemplo, no subirse a un barco, no subirse a un avión. Porque pues hay que prevenirse, chavales. Están muy jóvenes, tienen la mente muy sana. Y pues sí, no vean contenido de adultos. Exacto. También esta es una reflexión. Los padres deben de cuidar todo el contenido que deben de ver sus hijos. Porque como pusimos todas las películas de esas, muchas basadas en hechos reales tienen clasificación. Entonces, lo que podemos quedarnos de aquí es que los papás realmente se interesen en el contenido que ven sus hijos. Y qué contenido pueden ver y qué no. Porque también no pueden ver una película que esté basada en hechos reales y que tenga calificación para mayores de 16 o 18. O sea, está bien, son basadas en hechos reales, pero a veces los niños son temas controversiales que a lo mejor ellos no entienden y que a lo mejor tampoco están listos para entenderlo aún. Es bueno que les demos la idea. Y más si no estamos dispuestos a explicarles. Exacto. O sea, si solo la ven del lado malo de que, ay, no la veas porque, o que no la vean tus hijos porque trata de mucha violencia y muestran esto, muestran eso. Mejor como la gente no dice, ay, ¿sabes qué? No la puede ver tu hijo, pero tú concientiza de lo que dicen, o sea, ¿qué podemos hacer? Infórmalo. Exacto, informen en vez de criticar la película. Entonces, pues realmente creo que sí nos ha enseñado muchas cosas, y aunque sean temas simples, realmente sí nos enseñan muchas cosas. Exacto. Y entonces en el siguiente capítulo sí queremos analizar ese. Sí, vamos a analizar muy bien cada detalle, la verdad, chavales, vamos a investigar muy bien y pues sí, ¿no? Para hacer este podcast, el último del macho de todos, porque Sí, la verdad... ya sería la última vez que nos vemos. Porque no me interrumpas ya, Miriam, porque la verdad somos el mejor podcast que ha existido, y más yo con mi personaje. No, y está chido, ¿no? Bueno, entonces, pues eso es todo por nuestra parte. Nos seguimos viendo en el siguiente capítulo, aún todavía. Y pues sería todo del episodio de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Y gracias por estar. Ok.